Patrón, suplicó, con la voz rota pero firme, le ruego. Mi hermano es un muchacho estúpido, no un ladrón. No sabía lo que hacía. Castíguelo, úselo, pero por favor, no me lo mate. El aire de la finca en las afueras de Cali era espeso, cargado con el aroma de bugambillas y pólvora. De rodillas sobre una alfombra persa que valía más que su casa, los ojos de Elena, inundados en lágrimas que se negaba a derramar, estaban fijos en el hombre sentado tranquilamente en un sillón de mimbre. El mundo entero se había reducido a esa habitación, a las sombras que se movían en las esquinas, donde hombres con la muerte en la mirada esperaban una señal. El silencio era un animal agazapado, y el único sonido era el crepitar del cigarrillo que el hombre sostenía entre sus dedos. Pablo Escobar la observó sin parpadear, dándole una lenta calada al tabaco. Sus sicarios, apostados como estatuas de sal, eran la materialización de la sentencia ya dictada contra el joven que se había atrevido a robarle al patrón en la mismísima sucursal del infierno. Elena sentía el frío del mármol a través de la delgada tela de sus pantalones. Había pasado los últimos 3 días sin dormir, moviendo cielo y tierra, vendiendo las pocas joyas de su madre y llamando a puertas que un ángel temería tocar, todo para conseguir esta audiencia imposible. Ahora, frente al hombre que tenía el poder de borrar a su familia del mapa con un simple gesto, sentía que cada segundo era una vida entera. Había ensayado 1000 discursos, 1000 súplicas, pero al final solo le salían las palabras crudas y desesperadas de una hermana. Julián era un muchacho bueno, pero torcido por la ambición, por el brillo del dinero fácil que en Cali, la ciudad de sus enemigos, parecía llover del cielo. Había creído que robar un pequeño paquete, una gota en el océano de cocaína que fluía hacia el norte, sería una vuelta rápida, un negocio sin consecuencias, un error de cálculo que ahora lo tenía en una bodega, esperando el final. El silencio se estiró hasta volverse un cuchillo en la garganta de Elena. Cada segundo que pasaba era una vuelta más de tuerca en su alma. Todos en la habitación, desde los sicarios hasta el mismo aire, esperaban el gesto de desdén, la orden final que convertiría a su hermano en una estadística más de la guerra que desangraba a Colombia. Pero Escobar, tras soltar una nube de humo que pareció coronarlo en la penumbra, hizo algo que congeló la sangre de todos los presentes. Sonrió. No era una sonrisa de burla, ni de placer. Era una sonrisa de genuina curiosidad, como la de un científico que descubre una nueva y fascinante especie de insecto. Un gesto tan fuera de lugar que resultó más aterrador que cualquier amenaza. La sonrisa se desvaneció tan rápido como apareció, dando paso a una expresión casi clínica. Se levantó del sillón con una lentitud deliberada, cada movimiento cargado de un poder que no necesitaba alzar la voz. Caminó hacia ella, sus zapatos italianos apenas haciendo ruido sobre la lujosa alfombra. Se detuvo tan cerca que Elena pudo oler la colonia cara mezclada con el tabaco, un aroma que quedaría grabado para siempre en su memoria como el perfume de la muerte. «Valentía», dijo en voz baja, casi un susurro que sin embargo retumbó en la habitación. «Usted vino hasta aquí, mija, al corazón del territorio de mis enemigos, a rogar por la vida de un sapo, de un traidor. Eso es ser berraca, eso es familia, y eso yo lo respeto». Con un gesto casi imperceptible de su cabeza, le hizo una seña a uno de sus hombres. La puerta de una habitación contigua se abrió y 2 sicarios arrastraron a Julián, lanzándolo al suelo a los pies de su hermana. Estaba golpeado, con el rostro hinchado y un ojo cerrado, pero vivo. Amordazado, sus ojos se abrieron con pánico al ver a Elena allí. Un gemido ahogado escapó de su garganta. Los hermanos cruzaron una mirada que contenía un universo de miedo y desesperanza. El momento que ambos temían había llegado.
Escobar, sin dejar de mirar a Elena, sacó su propia pistola, una Sig Sauer dorada que brilló bajo la luz tenue. El sonido del martillo al ser amartillado fue como un trueno en el silencio sepulcral. Elena cerró los ojos, esperando el disparo que acabaría con la vida de su hermano. Pero el disparo no llegó. Cuando los abrió, vio que Escobar no apuntaba al muchacho. Se la ofrecía a ella, con la empuñadura hacia adelante. «Nadie en mi organización me roba y vive para contarlo», declaró Escobar, y su voz, antes un susurro, se había vuelto dura como el acero de la pistola. «Pero hoy, por usted, voy a hacer una excepción. Yo no voy a matar a su hermano». Hizo una pausa, dejando que una pequeña y cruel esperanza floreciera en el pecho de Elena, solo para aplastarla con sus siguientes palabras. «Lo va a hacer usted». El primer error de Julián fue creer que era más listo que los demás. El segundo y definitivo fue pensar que en Cali, la sucursal del cartel rival, un pequeño robo a un envío del patrón de Medellín pasaría desapercibido. La adrenalina todavía le corría por las venas como un río de fuego, mezclada con un sudor helado que le empapaba la camisa. En la penumbra de un cuarto de inquilinato en el barrio obrero, con el sonido de una salsa lejana colándose por la ventana, contempló su botín, un paquete compacto, envuelto en cinta canela, que pesaba poco más de 1 kilo. La vuelta había sido limpia, casi demasiado fácil. Un soplo de un contacto, un cruce de caminos en una trocha polvorienta, y el paquete estaba en sus manos. Dinero fácil, se repetía, el mantra de los necios. Pero al rasgar una esquina del paquete, una marca que no esperaba le heló la sangre. Un pequeño escorpión grabado a fuego en la madera del embalaje interior. No era la marca de un traqueto cualquiera. Era un sello personal, una firma. La firma del patrón. Mientras Julián sentía cómo el mundo se le encogía a 20 cuadras de distancia, Elena intentaba memorizar los nombres de los huesos del carpo en un libro de anatomía prestado. La luz de la bombilla desnuda que colgaba en su pequeña habitación era débil, pero su determinación era un sol. La enfermería era su escape, su promesa de una vida donde el éxito se medía en vidas salvadas y no en kilos de cocaína. Pero la preocupación por su hermano era una sombra constante. Llevaba días raro, hablando de un negocio grande que lo sacaría de la pobreza. Palabras que en Cali eran sinónimo de una lápida. Le había rogado que no fuera pendejo, que siguiera en el taller, que camellara duro como la gente de bien. «Estamos en Cali, Julián», le había dicho la noche anterior. «Aquí no se juega. Aquí cualquier movimiento en falso es para que lo dejen como un colador». Él solo se había reído, con esa arrogancia de la juventud que confunde la estupidez con la valentía. El contacto de Julián, un tipo apodado El Flaco, debería haber llegado hace 1 hora. La impaciencia se convirtió en ansiedad y la ansiedad en un pánico sordo. Salió a la calle, el paquete escondido en una mochila. El aire nocturno de Cali, usualmente vibrante y lleno de vida, ahora le parecía amenazante. Cada sombra parecía un sicario, cada moto que pasaba, un verdugo. El Flaco finalmente apareció en una esquina, no con la sonrisa de cómplice que Julián esperaba, sino con una cara de espanto. Vio la mochila, luego miró a Julián como si fuera un fantasma. «Usted es un hombre muerto, parce», susurró, retrocediendo. «¿Usted sabe de quién es esa vuelta? ¿El escorpión? Ese gadejo marca personalmente lo que es de él. Devuelva eso, loco, devuélvalo antes de que se den cuenta». Pero ya era tarde. El Flaco se perdió en la noche, dejando a Julián solo con su sentencia de muerte en la espalda. La noticia en el bajo mundo vuela más rápido que las balas. En menos de 24 horas, Julián se convirtió en un paria. El dueño del taller donde trabajaba le dijo que no volviera. Los amigos del parche, con los que jugaba fútbol en la cancha del barrio, cruzaban la calle para no saludarlo. Se corrió la voz. Un pelagatos se había atrevido a robarle al duro de Medellín en la propia cara de los Rodríguez Orejuela.
Era una ofensa en dos frentes, una estupidez monumental. Nadie quería estar cerca del muchacho que había firmado su propia condena. La paranoia se apoderó de él. Sentía los ojos de la gente en su nuca, oía su nombre en susurros. No comía, no dormía. El kilo de cocaína, la supuesta llave a una vida de lujos, ahora era un ancla que lo arrastraba al fondo de un abismo oscuro y frío. La ciudad entera se había convertido en una trampa. Desesperado, sin un peso en el bolsillo y con el terror como única compañía, solo le quedaba un refugio. Corrió por las calles que ahora le parecían un laberinto sin salida hasta la puerta de su casa. Entró dando un portazo, pálido, temblando. Elena saltó de su silla, el libro de anatomía cayendo al suelo. Supo, incluso antes de que él hablara, que la pesadilla que tanto temía se había hecho realidad. Julián se derrumbó a sus pies, sollozando, confesándolo todo entre balbuceos incoherentes. Sacó el paquete y lo puso sobre la mesa, entre los libros y los sueños de su hermana. «Le robé a Escobar, Elena», dijo con la voz ahogada por la certeza de su final. «Le robé a Pablo Escobar, me van a matar». En ese instante, Elena comprendió que el futuro que con tanto esfuerzo intentaba construir se había hecho pedazos. La trampa no se había cerrado solo sobre su hermano, se había cerrado sobre los dos. La casa se convirtió en una jaula y el paquete de cocaína sobre la mesa en una bomba de tiempo. Las siguientes 48 horas fueron un descenso a una espiral de pánico y desesperación. Julián, que se había pavoneado como un gallo de pelea, ahora era una sombra temblorosa que saltaba con cada crujido de la madera del piso, con cada moto que pasaba por la calle. No ofrecía soluciones, solo lamentos y la certeza de que su fin estaba cerca. Fue Elena quien, con el corazón hecho un nudo de hielo, tomó las riendas. El miedo la paralizaba, pero el amor por su hermano era un motor más potente. La primera opción, la de cualquier ciudadano decente, fue descartada de inmediato. Ir a la policía. En Cali, en 1987, eso era una broma de mal gusto. La policía o estaba en la nómina de los Rodríguez Orejuela o le tenía más pavor al nombre de Escobar que al mismo diablo. Denunciar el robo de 1 kilo de cocaína era como tatuarse una lápida en la frente. La segunda idea fue tratar de deshacerse de la mercancía, venderla rápido, conseguir algo de plata y largarse de la ciudad, del país si era posible. Julián mencionó a un par de traquetos de poca monta que podrían estar interesados. Salieron al amparo de la noche con el paquete escondido en una bolsa de mercado. Pero la marca del escorpión era una maldición. El primer contacto, un tipo con los ojos hundidos por el bazuco, casi sufre un infarto al ver el sello. «Ustedes están locos. ¿Quieren que me maten?», siseó, echándolos de su cuchitril. El segundo ni siquiera los dejó entrar. La noticia del robo, del muchacho estúpido que le había metido la mano al bolsillo al patrón, ya era un secreto a voces en las alcantarillas de Cali. Nadie tocaría esa mercancía. Era veneno puro. Cada puerta que tocaban se cerraba con más fuerza que la anterior. La ciudad entera, su ciudad, les estaba dando la espalda. El paquete, que prometía una fortuna, ahora no valía ni el papel en que estaba envuelto. Era un pasaporte directo al cementerio. La escalada fue rápida, asfixiante. La red invisible comenzó a cerrarse a su alrededor. Ya no eran los sicarios de Medellín, no todavía, eran los ojos y oídos del barrio. El tendero de la esquina, que siempre le había fiado a Elena, ahora le pedía la plata por adelantado y desviaba la mirada. Las vecinas que chismoseaban en los portales callaban abruptamente cuando ella pasaba. Empezaron a ver hombres desconocidos, parados en las esquinas, observando su casa con una paciencia depredadora. No decían nada, no hacían nada, pero su presencia era un grito silencioso. Estaban marcados, aislados. El miedo se convirtió en el aire que respiraban. Julián se hundió en una paranoia total, convencido de que cada sombra era un asesino.
Elena, por el contrario, sentía cómo la desesperación se transformaba en una extraña y fría determinación. Si iban a morir, no serían escondidos como ratas. El punto de no retorno llegó en la figura de Don Chepe, un lugarteniente de medio pelo del cartel de Cali que controlaba su barrio. Un hombre gordo, de sonrisa fácil y ojos de serpiente. Los interceptó una noche, cuando Elena volvía de la farmacia con algo para calmar los nervios de Julián. Sus dos guardaespaldas la acorralaron contra una pared. Don Chepe se acercó, masticando un chicle con parsimonia. «Mi hija», dijo, con una falsa familiaridad que le revolvió el estómago a Elena. «Me enteré del problemita que tiene su hermano. Qué muchacho tan berraco, ¿no? Meterse con el de Medellín en nuestra propia casa». La sonrisa se borró de su rostro. «Mis patrones no están contentos. Ese paquete está causando mucho ruido. Así que tiene dos opciones. O nos entrega esa vuelta a nosotros para calmar las aguas, o mi gente se encarga de que usted y su hermanito dejen de ser un problema. Y créame, nosotros no somos tan pacientes como los paisas». Elena sintió un frío que no era de la noche. Entendió la trampa en toda su diabólica perfección. Si le entregaban la coca a los de Cali, los hombres de Escobar los cazarían hasta el fin del mundo por traidores. Si no lo hacían, los matarían los de su propia ciudad por causarles un problema. Estaban atrapados entre las dos fauces del monstruo. No había salida. No había a quien acudir. La policía era inútil. Los criminales locales querían usarlos como carne de cañón, y los dueños de la deuda, la gente de Escobar, vendrían a cobrar con sangre tarde o temprano. En ese callejón oscuro, bajo la mirada muerta de Don Chepe, Elena comprendió que todas las vías normales estaban cerradas, solo quedaba el camino de lo imposible. Tomó la decisión más loca, más suicida, la única que nadie esperaría. No buscaría una salida, sino que iría directa al corazón del laberinto. Se enfrentaría al Minotauro, iba a buscar a Pablo Escobar. Gastó los últimos ahorros de su vida, el dinero que guardaba para su matrícula, para pagarle a un oscuro abogado de dudosa reputación que se jactaba de tener contactos. Un tinterillo que, por una suma exorbitante, prometió hacer llegar un mensaje a la gente del patrón. Un mensaje simple y directo. La hermana del ladrón solicitaba, a cambio de su propia vida, si era necesario, una audiencia de 5 minutos para rogar por la de su hermano. Era un disparo en la oscuridad, una botella lanzada a un océano de sangre. Pero era el único disparo que le quedaba, era su punto sin retorno. El mensaje del tinterillo, una aguja en un pajar de violencia, encontró su destino. Atravesó las líneas enemigas, pasó por las manos callosas de sicarios y finalmente aterrizó en el escritorio de un contador en Medellín, quien, viendo la naturaleza insólita de la petición, decidió que era lo suficientemente extraña como para merecer la atención del patrón. La mayoría de estas misivas eran súplicas de viudas o amenazas de soplones, pero esto era diferente. Una hermana, en el corazón del territorio de los Rodríguez Orejuela, pidiendo una audiencia para salvar a un hermano ladrón. La audacia era casi poética. Cuando Pablo Escobar leyó la nota, no se enfadó, ni siquiera sonrió. Su rostro mostró la misma curiosidad que tendría un coleccionista al encontrar un espécimen raro y potencialmente venenoso. Le pareció un juego interesante, una distracción en medio de una guerra que se estaba volviendo monótona. «Esta pelada es berraca», le dijo a Otto, su jefe de seguridad. «Tráiganmelos, a los dos. Quiero verle la cara a la leona que viene a defender a su cachorro muerto». La respuesta llegó 3 días después. El teléfono de la casa, que había permanecido mudo como una tumba, sonó con una estridencia que casi les detiene el corazón. Elena contestó con mano temblorosa. Una voz anónima, plana y sin emociones, le dio las instrucciones. A las 9 de la noche, en el puente de Juanchito. Un Ford Bronco blanco, sin placas. Venga sola.
Si vemos a alguien más, si huele a policía o a cualquier vuelta rara, no volverá a ver a su hermano. Y colgó. No había espacio para preguntas, para la negociación. Era una orden, no una invitación. Julián, al oírla, se descompuso. No vayas, Elena, es una trampa. Nos van a matar a los dos. Huyamos. Pero Elena lo miró con una calma que no sentía. Huir ya no era una opción. Habían agotado ese camino. La única puerta que se había abierto, por imposible que pareciera, era la que llevaba directamente a las fauces del lobo. «Es la única oportunidad que tenemos», dijo, su voz sonando extrañamente firme. «Voy a ir. Reza para que esto funcione». Esa noche, Elena se vistió con la mejor ropa que tenía, un simple vestido que su madre le había hecho. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos, usualmente llenos de sueños, ahora eran dos pozos de determinación y miedo. Salió a la noche caleña, una noche que olía a rumba y a peligro. Cada paso hacia el puente de Juanchito era un paso hacia lo desconocido. El puente era una frontera de cemento y luces de neón, un lugar donde los mundos chocaban. Esperó, con el corazón martilleándole en los oídos, contando los minutos que parecían horas. Exactamente a las 9, un Ford Bronco blanco, imponente y silencioso como un fantasma, se detuvo a su lado. La ventanilla polarizada bajó y un hombre con un bigote espeso y ojos vacíos le hizo una seña. «Súbase». El viaje fue un borrón de silencio y terror. Le vendaron los ojos. El vehículo se movió por calles que no pudo reconocer, luego por carreteras de tierra que sacudían el carro. El olor de la ciudad fue reemplazado por el aroma húmedo de la caña de azúcar y la tierra mojada. Podía sentir que subían por una colina. Cuando finalmente se detuvieron, el motor se apagó y el silencio que siguió fue más aterrador que el propio viaje. La sacaron del carro con brusquedad y la guiaron por un camino de grava. Cuando le quitaron la venda, la luz de una lujosa finca la cegó por un instante. Estaba en un paraíso artificial, un oasis de riqueza construido con sangre. Bugambillas de colores vibrantes trepaban por las paredes blancas y el aire olía a flores y a pólvora. Era el infierno disfrazado de jardín. La llevaron a través de una sala inmensa, decorada con un lujo que Elena solo había visto en las revistas. Y allí, en el centro de todo, estaba él, sentado en un sillón de mimbre, fumando tranquilamente, como un rey en su corte. Dos de sus hombres arrastraron a Julián desde una habitación lateral. Estaba golpeado, pero vivo. Sus miradas se cruzaron y Julián negó con la cabeza, una súplica silenciosa para que ella escapara. Pero ya no había escape. La habían llevado al centro del tablero de ajedrez. Y entonces, Elena hizo lo único que le quedaba. Se arrodilló. Lo hizo lentamente, con una dignidad que sorprendió incluso a los sicarios. Se arrodilló sobre una alfombra persa que valía más que todo lo que había poseído en su vida. Levantó la vista y fijó sus ojos en los del hombre que tenía el poder absoluto sobre sus vidas. El círculo se había cerrado. El flashback había terminado. Estaba de vuelta en el principio de su final, con el destino de su hermano colgando de una sola palabra. «¡Patrón!», suplicó, con la voz rota pero firme. «Le ruego. Mi hermano es un muchacho estúpido, no un ladrón. No sabía lo que hacía. Castíguelo, úselo, pero por favor no me lo mate. Si has llegado hasta este punto, es porque entiendes que algunas decisiones lo cambian todo. Suscríbete ahora, porque lo que Escobar hace a continuación es la razón por la que su leyenda, para bien o para mal, vivirá por siempre». El peso de la Sig Sauer dorada, ofrecida como un cetro de muerte, pendía en el aire entre ellos. Era un universo de decisiones imposibles, condensado en un trozo de metal brillante. Los sicarios se tensaron. Popeye y el arete se miraron de reojo, esperando el desenlace del macabro teatro del patrón. Sabían cómo terminaba esta obra. La súplica se convertiría en llanto, el llanto en un balbuceo incoherente, y finalmente
la detonación que pondría fin al problema. Julián, en el suelo, cerró los ojos, preparándose para el sonido de la bala que su propia hermana dispararía, o la que acabaría con ambos. Pero Elena no se movió. Su mano no tembló hacia el arma. En lugar de eso, levantó la barbilla, y sus ojos, que habían suplicado, ahora ardían con una llama de desafío puro, una dignidad forjada en el fuego de la desesperación. Dejó caer el arma al suelo. El sonido metálico y seco fue una sentencia, y entonces, mirándolo directamente a los ojos con una voz que no tembló, dijo las palabras que nadie, y mucho menos Pablo Escobar, esperaba oír. Entonces, mátenos a los dos. Por primera vez en mucho tiempo, el guión de Pablo Escobar se rompió. Un silencio diferente cayó sobre la habitación. No era el silencio tenso de la espera, sino el silencio atónito de la sorpresa. El patrón, el hombre que movía los hilos de un continente, que ordenaba masacres con la misma facilidad con que pedía el desayuno, se quedó sin libreto. La había subestimado. Esperaba lágrimas, ruegos, un colapso. Esperaba que la tortura psicológica de la elección la quebrara, que la convirtiera en una bestia para salvar a su hermano, demostrando que al final todos eran iguales. Pero ella se negó. Eligió la lealtad absoluta, la muerte antes que la traición familiar. En la mente torcida de Escobar, donde la familia era a la vez su mayor fortaleza y su única debilidad, el gesto de Elena resonó con una fuerza inesperada. Vio en ella un reflejo de los valores que él, a su manera sangrienta, pregonaba. Vio un código de honor que ni sus propios hombres, comprados con dinero y miedo, a menudo poseían. La sorpresa en el rostro de Escobar duró apenas un segundo, pero para quienes lo conocían fue una eternidad. Inmediatamente fue reemplazada por una máscara de fastidio, de aburrimiento. El juego había perdido su gracia. Matarlos ahora sería un final burdo, predecible. Sería admitir que la muchacha lo había vencido en su propio terreno. Una idea mucho más refinada, mucho más cruel, comenzó a tomar forma en su mente calculadora. La muerte era un final demasiado rápido, un olvido. La vida, sin embargo, la vida podía ser una condena mucho más larga y dolorosa. No los iba a matar, los iba a convertir en un ejemplo, en una leyenda. La historia de la hermana valiente y el hermano ladrón, al que el patrón, en un acto de magnanimidad divina, les había perdonado la vida. Los sentenciaría a vivir con el peso de su perdón, a ser fantasmas en su propia ciudad, recordatorios vivientes de que él era el único que daba y quitaba la vida. Con un gesto de irritación, como si espantara una mosca, le quitó el seguro al arma, la guardó en la pretina de su pantalón y se dio la vuelta dándoles la espalda. «Lárguense», ordenó a sus hombres, su voz un látigo frío y cortante. «Llévenselos de mi vista. No quiero volver a verlos en mi vida». Sus sicarios se quedaron congelados por un instante. La confusión era palpable en sus rostros. Perdonar a un sapo, a uno que había robado en Cali, era una violación a todas las reglas. Pero la orden del patrón era ley. Sin una palabra, agarraron a Elena y a Julián, ya no como a prisioneros a punto de ser ejecutados, sino como a basura que había que sacar. Los arrastraron fuera de la finca, a través de los jardines perfumados, y los lanzaron sin ninguna ceremonia en la parte trasera de una camioneta. El viaje de regreso fue un infierno de silencio y saltos en la oscuridad. Elena y Julián se acurrucaban en el suelo metálico, sin entender lo que acababa de pasar. Estaban vivos, pero la sensación no era de alivio, sino de un profundo y desconcertante terror. ¿Por qué? ¿Cuál era el truco? Finalmente, la camioneta frenó bruscamente en medio de una carretera polvorienta, rodeada de cañaduzales que se mecían como espectros bajo la luna. Los arrojaron a la cuneta como sacos de papas. «El patrón les regala la vida», gruñó uno de los hombres antes de subir al vehículo. «A ver qué hacen con ella».
La camioneta arrancó, levantando una nube de polvo que los cubrió, y desapareció en la noche, dejándolos solos en una oscuridad absoluta, golpeados, humillados, pero inexplicablemente vivos. El perdón de Escobar no se sentía como una liberación, se sentía como el primer día de una nueva y terrible condena. La noticia del perdón de Escobar no se esparció como un rumor, sino que fue plantada, cultivada y cosechada con una precisión quirúrgica. No se contó en las esquinas, sino en los lugares donde el poder real se sentaba a la mesa, en los clubes privados de Cali, en las fincas de los capos del valle y en los oídos de los banqueros que lavaban su dinero. La versión que circuló, pulida y afilada como un diamante, no hablaba de la valentía de Elena ni del desafío que lo había descolocado. Hablaba de la magnanimidad casi divina de un patrón tan por encima de sus enemigos que podía permitirse el lujo de perdonar a una rata que le robaba en su propia cocina. El mensaje era claro y devastador. Mientras ustedes necesitan matarse entre sí por cada gramo, yo tengo tanto poder que regalar vidas es mi pasatiempo. La ofensa de Julián se convirtió en un acto de misericordia de Escobar y en el proceso en una humillación pública y silenciosa para el cartel de Cali. Los Rodríguez Orejujela y sus socios tuvieron que tragarse la historia, sonreír y admitir que el paisa se les había metido en su casa. Les había perdonado la vida a unos ladrones y se los había devuelto como si nada. Para don Chepe, el lugarteniente que había acorralado a Elena, esta historia fue el comienzo del fin. Al principio no le dio importancia. Un ladrón estúpido, una hermana llorona, un problema menor. Pero pronto empezó a notar el cambio en el aire, una frialdad en el saludo de sus superiores, una vacilación en la mirada de sus propios hombres. La historia del perdonado de Escobar lo había salpicado. Sin que nadie lo dijera abiertamente, él quedó como el pendejo que no pudo controlar su propio barrio, el que permitió que el problema escalara hasta el punto de requerir la intervención del patrón de Medellín. Empezó a sentir el aislamiento como una enfermedad. Lo dejaron fuera de una reunión importante. Le quitaron el control de una ruta de cobro. Pequeños desprecios, casi imperceptibles, pero que en el mundo del AMPA eran tan claros como una sentencia. La verdadera cacería psicológica comenzó una semana después. Empezaron a suceder cosas extrañas, imposibles de atribuir a nadie, pero que llevaban una firma invisible. Un día, al llegar a su casa, encontró la puerta abierta. No faltaba nada, ni un cenicero. Pero el canario que su esposa adoraba estaba fuera de la jaula, posado tranquilamente sobre el marco de una puerta. El pájaro no se había escapado. Alguien lo había sacado y lo había dejado allí. Un mensaje silencioso de que habían estado dentro, de que podían entrar y salir cuando quisieran. Su esposa entró en pánico, pero no podían llamar a la policía. ¿Qué iban a denunciar? ¿Que un canario estaba fuera de su jaula? Don Chepe se pasó la noche en vela, con una pistola en la mano, viendo sombras en cada esquina. 2 días después, en su oficina, recibió una llamada. Nadie habló. Solo se oía el sonido de una grabadora repitiendo una y otra vez la misma frase con su propia voz. Una grabación de la noche en que amenazó a Elena en el callejón. «O mi gente se encarga de que usted y su hermanito dejen de ser un problema». El sudor le corrió por la espalda. ¿Quién lo había grabado? ¿Cómo? El miedo se convirtió en paranoia. Empezó a desconfiar de todos. ¿Sería su secretaria, su propio conductor, que había estado esa noche con él? ¿Uno de los guardaespaldas? Despidió a los 2 escoltas que lo acompañaban ese día, inventando una excusa. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la desconfianza había sido plantada en su propia mente. Sus hombres empezaron a murmurar. Si despedía a hombres leales por nada, ¿quién sería el siguiente? La red se cerró un poco más. Sus finanzas fueron el siguiente objetivo. Una caleta,
un escondite con una suma considerable de efectivo que tenía en una bodega, desapareció. De nuevo, sin violencia. La puerta no fue forzada. Simplemente el dinero ya no estaba. Cuando fue a pedir explicaciones a sus jefes, lo recibieron con una frialdad glacial. «¿Y cómo sabemos que no te lo robaste tú mismo, Chepe?», le insinuó Pacho Herrera. «Últimamente andas muy nervioso. A lo mejor necesitas plata para irte de viaje». La acusación, aunque velada, era una daga envenenada. Lo estaban aislando, cortando sus bases, dejándolo solo. Ya no era un miembro respetado de la organización. Era un problema, un leproso. La gente de Escobar no necesitaba dispararle un solo tiro. Estaban haciendo que su propio cartel lo devorara desde adentro. La paranoia de Don Chepe se convirtió en una certeza aterradora. El patrón no lo había olvidado. Simplemente había decidido jugar con él antes de comérselo. La paranoia de Don Chepe se había convertido en su sombra, una compañera constante que le susurraba al oído en el silencio de la noche. Había perdido peso. Sus ojos se movían con la agilidad nerviosa de una presa acorralada y había empezado a beber desde la mañana, buscando en el aguardiente un valor que ya no poseía. Sus jefes ya no le respondían las llamadas. Sus hombres lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Lo habían despojado de todo poder, dejándolo con un título vacío y el eco de su propia caída. Se había convertido en un fantasma en su propia organización, un muerto en vida al que solo le faltaba el entierro. La cacería había sido un éxito rotundo. Su mente era una ruina humeante. Solo faltaba que el arquitecto de su destrucción viniera a inspeccionar los escombros. El encuentro final no ocurrió en un callejón oscuro ni en una bodega abandonada. La gente de Escobar tenía un sentido del teatro mucho más refinado. Eligieron un lugar casi sagrado, un santuario de la rutina caleña, una panadería tradicional en el barrio San Antonio, famosa por su pan de bono caliente y su tinto cargado. Don Chepe estaba allí, en una mesa al fondo, intentando calmar el temblor de sus manos con un café, cuando una figura se sentó frente a él sin ser invitada. No era un matón de aspecto amenazante. Era John Jairo Velázquez, Popeye, vestido con una camisa de seda y unos vaqueros de marca. Su rostro, con el bigote bien recortado, mostraba una sonrisa casi cordial. Puso un pequeño paquete envuelto en una servilleta sobre la mesa y le hizo una seña al mesero. «Un tinto para el señor, por favor, que se le ve pálido». Don Chepe se quedó helado, su corazón dando un vuelco tan violento que temió que se le saliera por la boca. Intentó balbucear algo, buscar con la mirada a sus antiguos guardaespaldas, pero estaba solo, completamente solo. «Tranquilo, don Chepe, tranquilo», dijo Popeye con una voz suave, casi paternal. «Si hubiera querido matarlo, usted no estaría oliendo este pan de bono tan berraco. El patrón solo me mandó a conversar». Abrió el paquete que había puesto sobre la mesa. No era un arma. Eran 2 canarios de plástico, idénticos. Los puso de pie, uno al lado del otro. «Bonitos, ¿cierto? El patrón dice que a su señora le gustan mucho los pajaritos. Le manda a preguntar si él de verdad está cantando bien». El aire se le escapó de los pulmones a don Chepe. Cada temor, cada noche en vela, cada susurro de su paranoia se materializó en esos 2 ridículos juguetes de plástico. Popeye continuó, su voz nunca perdiendo ese tono de conversación casual. «Verá, usted cometió un error de cálculo, don Chepe, un error de protocolo. El patrón ya había cerrado ese negocio. Él, en su infinita sabiduría, había decidido perdonar al muchacho ladrón y a su hermana valiente. Era un asunto de familia, un gesto, y usted, con todo respeto, usted fue y metió las narices. Intentó sacar provecho de la situación amenazando a la muchacha. Eso, aquí y en Medellín, es de muy mal gusto. Es como querer robarse la limosna en una misa. Al patrón no le molestó el robo del pelagatos, le molestó su falta de respeto. Popeye tomó un sorbo de su propio café sin dejar de mirar a Chepe a los ojos.
El patrón es un hombre muy ocupado. Tiene una guerra que librar, pero le gusta dejar las cosas claras. Así que nos pidió que le enseñáramos una pequeña lección de modales. Lo de la platica que se le perdió, un vuelto, la llamada con su voz de locutor, un recuerdito, todo muy discreto. Hasta sus propios jefes, los señores de Cali, estuvieron de acuerdo en que usted necesitaba unas clasecitas de comportamiento. Ellos mismos nos dieron luz verde. Entendieron que usted se había convertido en un problema para todos. Esa fue la estocada final. La revelación de que su propia gente lo había entregado, que había sido un peón sacrificado en el tablero de los grandes capos, lo destrozó por completo. Ya no era un hombre temido, ni siquiera un enemigo. Era un chiste, una anécdota, una lección andante. La humillación era total, un veneno que le recorría las venas y le quemaba el alma. Popeye se levantó tan tranquilamente como se había sentado. Dejó algo sobre la mesa, junto a los canarios de plástico. Una sola bala, brillante y dorada, del mismo calibre que la Sig Sauer del patrón. «Esto se lo manda de recuerdo», dijo Popeye, su sonrisa desapareciendo por primera vez, reemplazada por una frialdad absoluta. «El patrón le manda a decir que él es el único que decide quién vive y quién muere en este país. Y a usted, decidió dejarlo vivo para que no se le olvide, para que cada vez que respire sepa que ese aire es un regalo de él. Pero por si algún día se cansa de respirar el aire del patrón, bueno, él también es un hombre comprensivo». Se dio la vuelta y salió de la panadería, perdiéndose entre la gente que entraba y salía, como si nada hubiera pasado. Don Chepe se quedó solo en la mesa, mirando la bala, los dos canarios de plástico y los restos de un mundo que se había derrumbado sobre él. La lección había terminado. La lección de Popeye no fue un punto final, fue el comienzo de una agonía lenta y pública. Don Chepe regresó a su casa, pero ya no era su hogar. Era un museo de su vida pasada, cada objeto un recordatorio de todo lo que había perdido. La bala dorada y los dos canarios de plástico reposaban en la mesa de noche, centinelas silenciosos de su humillación. Ya no bebía para encontrar valor, sino para buscar el olvido, un refugio que el aguardiente, por más que consumiera, se negaba a concederle. Su esposa, que antes lo miraba con admiración, ahora lo veía con una mezcla de miedo y lástima. Las conversaciones murieron, reemplazadas por un silencio pesado, roto solo por sus murmullos incoherentes durante las noches de insomnio, donde conversaba con las sombras que danzaban en el techo. La caída no fue una avalancha, sino un derrumbe, piedra por piedra. Socialmente se convirtió en un leproso. Las invitaciones a las fiestas en las fincas de los hermanos Rodríguez Orejuela cesaron. Cuando se atrevía a aparecer en uno de sus restaurantes o discotecas, un silencio incómodo caía sobre el lugar. Los hombres que antes lo adulaban ahora desviaban la mirada, fingiendo no verlo. Se convirtió en el loco, el fantasma, el hombre al que el patrón de Medellín le había perdonado la vida como quien le perdona a un perro. Su propia organización lo trataba como a un paria. Lo despojaron de todas sus responsabilidades, de sus negocios, de sus hombres. Una tarde, dos sicarios jóvenes, que apenas tendrían edad para afeitarse y que en otros tiempos no se hubieran atrevido a mirarlo a los ojos, aparecieron en su puerta para recoger los carros y las armas que el cartel le había asignado. Lo hicieron sin una palabra de respeto, con la prisa de quien cumple una tarea desagradable. Él no protestó, solo observó, desde la ventana, cómo su antigua vida era remolcada, dejando un espacio vacío en el garaje y un abismo aún más grande en su alma. La ruina financiera fue la consecuencia lógica. Sus cuentas bancarias, donde guardaba la plata de sus vueltas, fueron vaciadas. Sus socios lo negaron. Las propiedades que tenía a nombre de testaferros fueron reclamadas por la organización. En cuestión de semanas,
Pasó de una vida de lujo opulento a tener que vender los muebles de la casa para comprar la comida. La paranoia, lejos de disminuir, mutó. Ya no temía una bala en la nuca. Su miedo era más profundo, más existencial. Veía la mano de Escobar en cada desgracia. La llanta del carro que se pinchó tenía que ser un aviso. La leche que se agrió, una señal. Empezó a hablar solo por las calles, gesticulando a enemigos invisibles, contándole a cualquiera que quisiera escucharlo la historia de su encuentro con Popeye, de los canarios de plástico, de la bala dorada. La gente lo escuchaba, algunos con lástima, la mayoría con desprecio. Era el loco del barrio, el ejemplo andante de lo que pasaba cuando se cruzaba la línea equivocada. El golpe final, el que lo quebró para siempre, vino de su propia familia. Su esposa, incapaz de soportar más la vergüenza y el miedo, hizo las maletas. «No puedo más, Chepe», le dijo con los ojos desprovistos de cualquier emoción. «Yo no me casé con esto, no me casé con un fantasma». No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo la resignación fría de un final inevitable. Se fue, llevándose consigo el último vestigio de su antigua identidad. Ahora estaba verdaderamente solo. Su ruina era completa. No tenía poder, no tenía plata, no tenía respeto, no tenía familia. Era solo un hombre que respiraba porque otro hombre, a cientos de kilómetros de distancia, así lo había decidido. Su existencia ya no le pertenecía. Era la propiedad, la anécdota, el trofeo viviente de Pablo Escobar. Su cuerpo deambulaba por las calles de Cali, pero su alma había sido aniquilada en aquella panadería, con el olor a pan de bono caliente y la visión de una única bala dorada. La carretera polvorienta en la que los arrojaron no fue un final, sino un purgatorio. Elena y Julián caminaron durante horas en la oscuridad, sin hablar, cada uno perdido en el laberinto de lo que acababa de suceder. Estaban vivos, pero la vida se sentía como un traje ajeno, una prenda prestada que en cualquier momento les sería arrancada. Regresaron a su casa en Cali al amanecer, encontrándola exactamente como la habían dejado, pero para ellos nada volvería a ser igual. El paquete de cocaína, el origen de toda la pesadilla, seguía sobre la mesa. Sin decir una palabra, Julián lo tomó, lo llevó al patio trasero, cavó un hoyo profundo y lo enterró junto con su estúpida ambición y su juventud. No era un final para el problema, sino un entierro simbólico. El verdadero problema ahora eran ellos mismos. Se habían convertido en la mercancía marcada. Su vida en Cali se desintegró con una rapidez silenciosa. La noticia de su supervivencia, del perdón del patrón, no fue una liberación, sino una condena. Para el cartel de Cali, eran un recordatorio andante y humillante de la audacia de Escobar. Eran la prueba viviente de que el paisa se había paseado por su casa, había impartido su propia justicia y les había dejado dos fantasmas para que no lo olvidaran. Ningún matón los amenazó directamente, pero la hostilidad estaba en el aire, en la mirada de los tenderos, en el silencio de los vecinos. Para el resto del bajo mundo eran un enigma. ¿Protegidos de Escobar? ¿O simplemente los sobrevivientes de un capricho, portadores de una suerte tan extraña que era mejor no tentar? Nadie quería emplear a Julián. Nadie quería alquilarles una nueva casa. Eran intocables. Elena, con un pragmatismo forjado en el infierno, comprendió que su sueño de ser enfermera en Cali había muerto. Esa ciudad, su hogar, los estaba expulsando. Una noche, mientras Julián miraba a la nada con los ojos vacíos de un hombre viejo, ella tomó la decisión. «Nos vamos», dijo, y no era una sugerencia. Vendieron lo poco que les quedaba por una miseria. Empacaron sus vidas en 2 maletas gastadas y en la oscuridad, antes del amanecer, tomaron un bus que se dirigía al sur, a ninguna parte en particular, solo lejos, lejos del olor a bugambillas y pólvora,
lejos de los recuerdos de una alfombra persa y una pistola dorada. Julián la siguió sin protestar. El muchacho arrogante había muerto en esa finca. El hombre que nació en su lugar era silencioso, observador, y vivía con una sola misión: pagar la deuda impagable que tenía con su hermana. Encontraron refugio en un pequeño pueblo anclado en las montañas del eje cafetero, un lugar donde el ritmo de la vida lo marcaba la cosecha y los extraños eran una novedad. Cambiaron sus nombres. Julián consiguió trabajo en una finca, camellando de sol a sol, el esfuerzo físico un bálsamo para su alma atormentada. Elena empezó a trabajar en un pequeño puesto de salud, no como enfermera titulada, sino como ayudante, limpiando heridas y consolando a los enfermos. Era un eco de su antiguo sueño, una versión más humilde pero real. Construyeron una nueva vida, una vida sencilla y anónima, pero la sombra del pasado era larga. Vivían con un miedo sordo, una alerta constante, un carro desconocido, una cara nueva en el pueblo. Cualquier cosa fuera de la rutina era suficiente para despertar a los fantasmas. Habían sobrevivido al monstruo, pero ahora debían vivir para siempre con su recuerdo. Mientras tanto, en las ciudades, la historia de lo que sucedió esa noche en Cali se convirtió en leyenda. La caída de Don Chepe se contaba en voz baja, como una parábola sobre los peligros de la arrogancia y la estupidez. Se convirtió en la prueba de que el poder del patrón no residía solo en su capacidad para matar, sino en su genio para despojar a un hombre de todo sin derramar una sola gota de sangre. Y la historia de la hermana que se arrodilló ante el diablo y vivió para contarlo, se convirtió en un mito que solidificó la reputación de Escobar. Ya no era solo un narcotraficante, era una fuerza de la naturaleza, impredecible y absoluta. Un hombre que podía condenar a muerte a un ministro y perdonar a un ladrón en la misma semana. Todo parte de un gran teatro del terror y el poder. La justicia aplicada a Don Chepe y la misericordia mostrada a Elena y Julián no fueron actos contradictorios, sino las dos caras de la misma moneda. El control absoluto. El legado de esa noche no fue la supervivencia de dos hermanos, sino la consolidación de un rey que gobernaba no sobre un territorio, sino sobre las almas de los hombres. El verdadero terror, reflexionaría el narrador, no es la muerte que puedes ver venir, sino la vida que te obligan a vivir bajo la sombra de un perdón que nunca pediste. Si esta crónica de poder, lealtad y supervivencia te ha mantenido al borde del asiento, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras narrativas.